Un proceso industrial acoge el conjunto de operaciones diseñadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos primarios, de manera que el propósito de un proceso industrial está basado en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales de forma tal que estos se conviertan en materiales, herramientas y sustancias capaces de satisfacer más fácilmente las necesidades de los seres humanos y por consecuencia mejorar su calidad de vida. Se entiende por trefilera la operación de conformación en la reducción de sección de un alambre o varilla, haciéndola pasar a través de un orificio cónico, practicando en una herramienta llamada hilera o mandril. Recientemente y por influencia del inglés han surgido malas traducciones que confunden al mandril con dado. Los materiales más empleados para su conformación mediante trefilado son el acero, el cobre, el aluminio y los latones, aunque pueden aplicarse a cualquier metal o aleación dúctil. Equipo necesario. Las máquinas utilizadas para realizar este proceso se denominan trefiladoras. En ellas se hace pasar el alambre a través de las hileras, como se ha descrito anteriormente. Para lograrlo, el alambre se enrolla en unos tambores o bobinas de tracción que fuerzan al paso del alambre por las hileras. Estas hileras se refrigeran mediante agua y las bobinas o tambores de tracción se refrigeran normalmente con agua y aire. Las trefiladoras pueden ser de acumulación, en las que no hay un control de velocidad estricto entre pasos, o con los palpadores, en las que sí se controla la velocidad al mantener el palpador una tensión constante. El trefilado se emplea en la elaboración de alambres de aluminio, cobre y acero, entre otros materiales. Este material es muy valorado en el ámbito de las instalaciones eléctricas. Los alambres muy delgados, generalmente de molibdeno y tungsteno y con diámetros menores a 0.01 milímetros, son utilizados en aplicaciones electrónicas. En el caso de las varas y tubos metálicos, este tipo de elementos son empleados en la industria de la construcción, instalaciones eléctricas y plomería. El proceso varía según las dimensiones de la barra metálica que será objeto del trefilado. Sin embargo, de grosso modo, el procedimiento consiste en la ejecución de las siguientes fases. Patentado. Es un pretratamiento de acondicionamiento térmico que consiste en someter al alambre a temperaturas superiores a 900 grados centígrados. Inmediatamente después, el alambre se enfría rápidamente mediante la aplicación de un baño de plomo, en el cual disminuye su temperatura en 400 grados centígrados aproximadamente. Esta primera fase del proceso tiene como finalidad potencializar la ductibilidad de la varilla metálica. Esta es la fase del proceso y consiste en la transformación de la varilla metálica. Generalmente el trefilado se realiza en varios bloques para garantizar la integridad del proceso. Para ello, la máquina trefiladora cuenta con varios tambores o bobinas de tracción. Dichas bobinas de tracción guían el paso del alambre a través de las hileras dispuestas para ello, creando los bloques o estaciones de procesamiento. A su vez, cada hilera cuenta con lubricantes en polvo y las bobinas de tracción suelen tener mecanismos de refrigeración a base de aire y agua. Las dimensiones finales del alambre pueden variar según sea el diámetro y la longitud de la barra original. Por ejemplo, si la barra cuenta con 15 milímetros de diámetro o más, el alambre pasa varias veces por las estaciones de trefilado para remover los excesos, mejorar el acabado superficial del alambre. Para alambres con diámetros más pequeños se repite el procedimiento anterior con algunos tratamientos térmicos intermedios para cambiar las propiedades físicas del alambre y eliminar la rigidez. En ocasiones, dependiendo del diámetro de la barra, en cada pasada es factible reducir dicho diámetro en un 45%, hasta obtener el alambre con las características deseadas.
Esto aumenta la resistencia a la tracción, pero en detrimento de la flexión del material. Por ende, se recomienda manejar con mesura cada paso a través de la máquina trefiladora. Acabado. Al finalizar el paso anterior, el alambre debe ser enderezado para eliminar las tensiones inherentes al proceso. Incluso en ocasiones se aplican tratamientos térmicos para potencializar las propiedades físicas y mecánicas del producto final. Existen varios tipos de trefilado. Entre algunos que podemos mencionar está el trefilado de alambre, el cual lo describimos en los pasos anteriores. También el trefilado de varilla. En este caso el diámetro del producto final es considerablemente mayor al del trefilado del alambre. En consecuencia, la trefiladora empleada debe ser considerablemente más robusta. La principal diferencia entre el trefilado de alambre y la de varilla es que el alambre puede enrollarse alrededor de la bobina de tracción. En cambio, las varillas deben mantenerse rectas para facilitar el procesamiento y traslado de la vara después del trefilado. Esta es cortada en secciones según las longitudes de conveniencia. El doblado es uno de los procesos de la manipulación del metal, en el cual la fuerza es aplicada a una lámina de metal, haciendo que se doble en el ángulo y la forma deseada. Por lo general, el doblado se hace en un solo eje, pero la repetición de varias operaciones pueden lograr crear una pieza compleja. Se da la aparición de aristas y el cambio de dirección de vectores. Durante la operación de doblado, el metal dentro del plano neutral se comprime, mientras que el metal por fuera del plano neutral se estira. El metal se deforma plásticamente, así que el doblez toma una forma permanente al remover los esfuerzos que lo causaron. El doblado produce poco o ningún cambio en el espesor de la lámina metálica. Tipos de doblado: doblado en V y doblado de bornes. Las operaciones de doblado se realizan usando como herramientas de trabajo diversos tipos de punzones y dados. Los dos métodos de doblado más comunes y sus herramientas asociadas son el doblado en V, ejecutado con un dado en V, y el doblado de bornes, ejecutado con un dado deslizante. Doblado de tubos. Los tubos se doblan por muchas razones. Un motivo frecuente es la necesidad de transportar líquidos. Otra razón es permitir la expansión o contracción de sistemas de tubería. Doblado por compresión. Ahí la pieza de trabajo se sujeta y dobla alrededor de un dado estacionario con la ayuda de un bloque o un rodillo seguidor. Doblado por arrastre. En este método, la pieza de trabajo se sujeta contra un dado que tiene la forma del doblez, como en el doblado por compresión, pero ahora el doblado gira jalando la pieza de trabajo por una matriz de presión y en muchos casos sobre un mandril. Este método es adecuado para tubos de pared delgada, en especial cuando se doblan en radios pequeños. Permite un control más estrecho sobre la pieza de trabajo que en cualquier otro método de doblado. Los dobleces por arrastre se hacen cuando las necesidades dimensionales son estrictas, por ejemplo en la industria aeronáutica, o cuando se requieren dobleces muy cerrados de tubos de pared delgada. Tipos de equipos que existen para realizar doblado de metales. 1. Dobladora de tubos y tuberías y barras. Es una máquina que dobla tubos, barras huecas y metales sólidos. 2. Dobladoras para caja y charola. Es una máquina que permite el doblado de láminas de metal. Una prensa dobladora para caja y charola permite fabricar formas de ese tipo. 3. Formadora de esquina. Máquina usada para fabricar esquinas para producción de puertas o paneles de lámina metálica. 4. Máquinas para lámina 3 en 1.
Es una máquina con múltiples combinaciones incluyendo una prensa, plegadora, cizalla o una roladora. 5. Prensas dobladoras. Una prensa dobladora es una máquina herramienta para doblar láminas y placas. Comúnmente hojas metálicas realizan formas predeterminadas sujetando la pieza de trabajo entre un punzón y un troquel. 6. Rolladoras para doblado de placa. Una roladora de placa es una máquina que realiza rodillos para transformar láminas o placas en formas redondas o cónicas. Doblado por prensado con cabezal. Con este método, la pieza de trabajo se coloca entre dos soportes y se presiona contra un dado redondo, cabeza o punzón. Los dos soportes giran sobre un pivote conforme el punzón se mueve hacia adelante, manteniendo el soporte de la pieza de trabajo. En este método, aunque brinda poco control sobre el flujo del metal, es muy rápido. Se emplea en aplicaciones donde se utilizan tubos gruesos o perfiles laminados o extruidos. El termoformado es el proceso mediante el cual se da forma a una lámina plástica mediante el calor y vacío. Para ello se le utiliza un molde o una matriz de madera, resina o aluminio. La lámina plástica toma la forma del molde con la acción de presión y temperatura elevada. A grandes rasgos, las etapas del proceso de termoformado son preparación de la lámina, precalentamiento, soplado de la lámina, penetración del molde y definición de la forma con acción de vacío, enfriado, desmolde y acabado. La temperatura y la presión son dos factores más importantes. Si no están controlados se pueden obtener resultados no deseados, como las piezas defectuosas o incluso la fundición de la lámina del cual se forman las piezas. Etapas del termoformado. Aunque el proceso tiene numerosas variantes que serán descritas posteriormente, cabe distinguir tres etapas fundamentales del proceso, que son: número 1, calentamiento del semielaborado, ya sea por radiación, contacto o convección. Número 2, moldeo del semielaborado, que tras calentarse se estira adaptándose al molde por medio de diferentes procesos: presión, vacío y vacío contra molde. Número 3, el enfriamiento del producto, que comienza cuando el termoplástico entra en contacto con el molde y es enfriado por un ventilador o temperatura ambiente, y termina cuando la temperatura es la adecuada para desmoldar la pieza sin deformarla. Los parámetros del termoformado. Además, en esta técnica de transformación de plástico deben de tenerse siempre en cuenta una serie de parámetros que son: número 1, temperatura del conformado, que depende sobre todo del material a transformar, aunque también de la complejidad y el espesor de la pieza. Número 2, tiempo de calentamiento, que depende sobre todo del espesor del material, aunque también del coeficiente de transmisión del mismo. Este es de gran importancia y ha de ser suficiente para que la lámina alcance uniformemente en superficie y espesor a la temperatura de conformado. Número 3, tiempo de enfriamiento, que depende de los mismos factores que el tiempo de calentamiento y ha de ser suficiente para que el elaborado final sea resistente y no se deforme al desmoldar. Número 4. Presión o vacío, depende sobre todo del espesor de la lámina, aunque también de la complejidad de la pieza. Debe controlarse, ya que si es insuficiente no se obtendrán todos los detalles, y si es excesiva se pueden producir agujeros o marcas. El equipo y el utillaje para el termoformado en general, se puede afirmar que el costo de utillaje necesario para el termoconformado es bajo, debido a que las bajas presiones de trabajo permiten fabricar moldes muy económicos. Además, su puesta en servicio es rápida, al igual que el cambio de molde, lo que permite una gran flexibilidad del proceso, lo que hace que resulte muy económico para series pequeñas. Los materiales para moldes pueden ser la madera, la escayola, el poliéster, la fibra de vidrio y la colada epoxi o aluminio o acero. El termoformado se puede aplicar a los siguientes materiales. Los materiales más utilizados son siempre termoplásticos con bajo calor específico, es decir, de rápido enfriamiento y rápido calentamiento,
y además cuenten con una buena transmisión de calor, alta conductividad térmica. Estas características son de gran importancia, ya que permiten una importante reducción del ciclo de producción de cada pieza, al disminuir el tiempo de calentamiento y enfriamiento del material. Primero hay que encender la termoformadora y colocar las perillas de bombas y el ciclo en automático. Después hay que indicar la temperatura en las perillas del horno, de acuerdo a las zonas de calor que se utilizarán. La máquina muestra el esquema. El horno está listo cuando todos los focos están prendidos. Se coloca el molde en la platina, la lámina que se va a termoformar se tensa con el marco. Es muy importante que no quede ningún espacio que deje pasar el aire. Ahora hay que indicar el tiempo de exposición, que es el tiempo en que se tarda en calentar la lámina, el de vacío. Cabe aclarar que mientras más compleja sea la forma, se debe dar más tiempo. Y el de ventilación, que sirve para que la lámina se enfríe. Estos dependerán del material y de las formas que se vayan a termoformar. Para iniciar el ciclo pulsamos el botón rojo. Cuando termine la ventilación, podemos presionar el botón gris de desmolde para que nos ayude a desmoldar. Y finalmente volvemos a presionar el botón rojo para bajar la platina. Cuando la platina esté abajo ya se puede levantar el marco y sacar la lámina. Y así queda el termoformado. Repujado. El repujado es una técnica artesanal que consiste en trabajar planchas de metal, cuero u otros materiales maleables para obtener una figura ornamental en relieve. Se considera una de las artes menores útiles, en especial de la rama de las artesanías y agricultura. El repujado al torno es una técnica para hacer utensilios y artefactos de metal huecos. Fue desarrollado en el siglo XIX y el método se puede usar para la mayoría de los metales. El proceso consiste en colocar un disco de metal en un torno, detrás de un mandril de madera o de un metal debidamente conformado. Mientras el torno está girando, el metal se presiona contra el mandril con una herramienta. Esto con el objetivo de que el metal vaya tomando la forma del mandril. Un objeto repujado moderno es la cacerola de aluminio. Materia prima. El repujado en metales se limita principalmente al trabajo de materiales blandos, como aluminio, latón, bronce, estaño, oro o plata. Y en el repujado artesanal se ocupan estos mismos materiales, pero también se puede trabajar con cuero. Herramientas. En el repujado artesanal se ocupan distintas herramientas. Una de ellas es el buril. Su forma es larga y acaba en punta fina. Este nos permite realizar la transferencia del diseño a la lámina. El difuminador. Esta herramienta es la que permite realizar el volumen de la pieza. Hay distintas presentaciones, papel prensado o de aglomerado de madera. El boleador o copabola es una herramienta de acabado. Su forma es una esfera de metal o teflón por un extremo y por el otro una copa, que es el que perfila a la bola que repujamos. En el repujado convencional o repujado en torno se ocupan distintas herramientas, como herramientas de punta redonda, punta de lengua, punta en bola y punta en diamante, las cuales son utilizadas para darle forma al metal. También existen las herramientas de rodillo, las cuales también son llamadas herramientas de anillo y generalmente son de acero endurecido o de bronce aluminio. Energía empleada. En el repujado tradicional se emplea solo energía humana.
y en el repujado convencional se emplea energía electromecánica. Se dibuja en el material a utilizar un círculo. En este caso, el material que se utilizará es bronce. Luego se procede a recortar el material. Al terminar el recorte se aplica un recocido, ya que de esta manera es más fácil trabajar con el bronce. Se selecciona el molde, en este caso es el molde de una campana, y este se coloca en el torno. Ahora se coloca el disco de bronce en el torno y se puede notar que queda disparejo. Entonces con una herramienta se va centrando. Se le aplica grasa y ahora con la herramienta de acero de punta redonda se procede al repujado. Con una herramienta de corte se realizan cortes en los bordes para que así siga teniendo una forma circular en los bordes y no se vaya deformando. Se realiza otro recocido se le aplica grasa de nuevo y se puede continuar con el repujado. Se realiza otro corte en los bordes para que estos queden sin filo. Se hace un agujero en la parte superior de la pieza y luego se procede a pulirla. Y este es el resultado final. Proceso de estirado. Más de alguna vez nos hemos preguntado cómo el ser humano ha sido capaz de procesar los metales y otros elementos. El avance tecnológico, unido con la ciencia, ha sido de gran ayuda en el mejoramiento o desarrollo de procesos de manufactura. Tal es el caso del proceso de estirado. Se denomina estirado al proceso de conformado por deformación plástica, en el que se estira una barra o varilla de metal con el objetivo de reducir su sección
Para reducir la sección de la pieza, se utiliza una matriz de un material metálico muy duro, insertado en un bloque de acero. La reducción de la sección del material dependerá del ángulo de abertura de la matriz. Se pueden producir diversos perfiles sólidos, estirando a través de dados con distintos perfiles. La sección transversal inicial suele ser redonda o cuadrada. El diseño adecuado del dado y la selección adecuada de la secuencia de reducción por paso requieren mucha experiencia para asegurar un flujo correcto del material en el dado y así reducir los defectos internos o externos y mejorar la calidad de la superficie. Comúnmente se suelen confundir los procesos estirado y trefilado. Aunque mecánicamente estos procesos son iguales, la maquinaria y la forma de trabajo son distintas. Las diferencias entre estos dos procesos son: en el estirado se consiguen pequeñas reducciones de sección, buscando un calibre determinado, más que todo se aplica a tubos. En el trefilado se busca reducir bruscamente la sección, por la que se debe dar múltiples pasadas para conseguir el efecto. Este es en el caso de alambres. El proceso de estirado se realiza como una operación de deformación plástica, tanto en frío como en caliente. Las operaciones que se realizan en el proceso de estirado son: el decapado. Se limpia generalmente con ataques químicos y agua a presión el material para eliminar el óxido que puede formarse en la superficie. Esto es necesario para prevenir daños en la matriz y en la superficie de trabajo. El estirado. Se procede a colocar el material en la máquina para empezar el proceso de estirado. En este proceso es decisivo el uso de lubricantes para no dañar la superficie del material al pasarlo por la matriz y aplicarle la reducción de sección. El material estirado pasa por un proceso de enderezamiento y un ligero recocido de eliminación de tensiones, y si el caso lo requiere, algún tratamiento exotérmico para mejorar sus características mecánicas. El equipo necesario para realizar el proceso de estirado se llama banco de estirado. En general, el estirado de barras se realiza en un banco de estirado, que consiste en una mesa de entrada, un bloque de acero, que es el que contiene la matriz, la corredera que agarra el tubo para aplicarle la fuerza de estirado y una mesa de salida. Los bancos de estirado se usan para estirar tramos de varillas y tubos rectos con diámetros mayores de 20 milímetros. Los tramos pueden ser hasta de 30 metros. Las capacidades de las máquinas llegan hasta 1.3 meganewton de fuerza de tracción, con un intervalo de velocidades de 6 a 60 metros por minuto. Para el diseño de los dados que se usan en el proceso de estirado, tienen ángulos que van desde los 6 hasta los 15 grados. Poseen dos ángulos, uno de entrada y el otro de aproximación a un dado normal. Los materiales que utilizan los dados son de acero, del que se fabrican herramientas y carburos. Hay otros que contienen un recubrimiento de nitruro de titanio y los de diamante. En este proceso es esencial la lubricación adecuada para mejorar la vida del dado y así reducir las fuerzas y mejorar el acabado superficial. Estirado húmedo. Los dados y las varillas se sumergen completamente en el lubricante, que normalmente está formado por aceites
y emulsiones con aditivos grasosos. Estirado en seco. La superficie de la varilla se recubre de lubricante. Recubrimiento. Se recubre la varilla con un metal suave como estaño o cobre que funciona como lubricante. Vibración ultrasónica. Las vibraciones reducen las fuerzas, mejoran el acabado superficial y la vida del dado. Actualmente se están implementando el diseño y la manufactura de matrices ayudados por computadora para mejorar el flujo del material con el objetivo de reducir los defectos. Además, se están mejorando los materiales y los recubrimientos de los dados para prolongar la vida de estos.